Bien, continuamos con la segunda parte del tema de neumonía adquirida en el hospital y asociada a ventilación mecánica. Antes de iniciar o comenzar de hablar del tratamiento empírico inicial, es importante conocer unos conceptos básicos de resistencia antimicrobiana. Dentro de estos tenemos el concepto de patógeno multidrogo resistente, extensivamente resistente y pandrogo resistente. En cuanto a los patógenos multiresistentes, se definen como aquellos que no tienen susceptibilidad adquirida al menos un agente en 3 clases de antimicrobianos diferentes. Los extensivamente resistentes son aquellos gérmenes que no tienen susceptibilidad de al menos un agente en todas las clases de antimicrobianas, excepto en 2. Y pandrogo resistentes, donde no hay susceptibilidad a todos los agentes antimicrobianos que pueden usarse para el tratamiento. En cuanto a los factores de riesgo para patógenos multidrogoresistentes en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, tenemos aquellos que aumentan la mortalidad, como es el soporte ventilatorio o la presencia del shock séptico. Dentro de los factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes como las pseudomonas u otros bacilos gram negativos y el Staphylococcus aureus meticilino resistente, tenemos el uso de antibiótico dentro de los últimos 90 días. Dentro de otros factores de riesgo para pseudomonas está la enfermedad pulmonar estructural como las bronquiectasias o la fibrosis quística o la presencia de un cultivo respiratorio que tenga numerosos bacilos gram negativos. O factores de riesgo específicos para el Staphylococcus aureus meticilino resistente que sea pacientes que estén recibiendo tratamiento en una unidad en el cual más del 20% de los Staphylococcus aureus aislados sean meticilinos resistentes o aquellos que sean tratados en una unidad en la cual la prevalencia del Staphylococcus aureus meticilino resistente no sea conocida. Dentro de los factores de riesgo para patógenos multidrogoresistentes en neumonías asociadas a ventilación mecánica tenemos el uso de antibióticos intravenosos en los últimos 90 días, los pacientes que tengan shock sépticos antes del inicio de la neumonía asociada a ventilación mecánica, pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto que preceda la neumonía asociada a ventilación mecánica o pacientes que tengan más de 5 días hospitalizados previos a la presencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica. También está aquellos pacientes que tengan una terapia de reemplazo renal previo al inicio de la neumonía. Dentro de los factores de riesgo para pseudomonas multidrogoresistentes y otros bacilos gram negativos, tenemos aquellos pacientes que estén recibiendo tratamiento en una unidad de cuidados intensivos en el cual más del 10% de los gram negativos aislados sean resistentes al menos a un antibiótico considerado para monoterapia o en donde no se conozca la susceptibilidad antimicrobiana. Igual que para el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que sean pacientes que estén en una unidad de cuidados intensivos donde la mayoría de los cultivos aislados sean Staphylococcus aureus meticilino resistentes en más de un 10 o un 20%, o que estén tratados en una unidad donde no se conozca la prevalencia. Ok, es importante saber cuáles son los objetivos del tratamiento empírico inicial. Uno es que sea de inicio temprano ante la aparición de la neumonía, que sea de amplio espectro y apropiado según el germen probable y a la dosis adecuada. Es importante tener en cuenta que no debemos tratar la colonización, ya que ésta aumenta los riesgos de resistencia intrahospitalaria, de sobreinfección y de complicaciones. ¿Cuándo debemos iniciar el tratamiento empírico inicial? Se debe iniciar en aquellos pacientes que tengan la aparición de un nuevo infiltrado radiológico y 2 o más de los siguientes: la presencia de fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, secreciones purulentas o que estén con leucocitosis o leucopenia. Ok, dentro de las pautas de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, la ITSA, y la Sociedad Torácica Americana del 2016, ellos indican que se deben conocer los patógenos prevalecientes y los patrones de susceptibilidad local para poder realizar un tratamiento adecuado,
que se deben evaluar los factores de riesgo del paciente para la resistencia bacteriana y realizar tinción de Gram de buena calidad para guiar la terapia empírica inicial. Las pautas europeas y latinoamericanas combinadas en 2017 nos sugieren que se debe reservar el tratamiento empírico para especies de pseudomonas y pacientes críticamente enfermos o con factores de riesgo específicos en un esfuerzo por reducir la resistencia antimicrobiana. Es importante saber que las estrategias terapéuticas para el tratamiento empírico inicial deben incluir antibióticos diferentes a los que el paciente haya podido recibir recientemente, en especial los últimos 3 meses, por más de 48 horas, que el tratamiento empírico debe continuarse con ajuste de los antimicrobianos según lleguen los resultados microbiológicos para realizar la terapia de deescalación y que existe mayor evidencia a favor de la terapia combinada versus monoterapia. También se han realizado estudios que informan que las infusiones prolongadas de antibióticos, sobre todo de los beta-lactámicos antipseudomonales, pueden optimizar los efectos farmacodinámicos contra los patógenos multidrogo resistentes. Se deben obtener muestras para diagnóstico e iniciar terapia antimicrobiana tan pronto como sea posible. Y es importante tomar en cuenta que el retraso en el tratamiento con actividad contra los patógenos causantes de neumonías adquiridas en el hospital y asociadas a ventilación mecánica tienen mayores tasas de mortalidad. Regímenes más amplios y tratamientos más prolongados aumentan el riesgo de efectos adversos de los medicamentos. Dentro de estos tenemos las infecciones por Clostridioides difficile y la resistencia antimicrobiana, teniendo en cuenta que las infecciones por Clostridium difficile tienen también una alta mortalidad. Importante tener en cuenta, se debe realizar tratamiento temprano y agresivo con una reducción también progresiva y agresiva. Las nuevas guías nos han indicado que o nos indican y hacen énfasis que todos los hospitales deben crear y difundir un antibiograma local. La selección de antimicrobianos debe basarse en la distribución local de los patógenos, en los patógenos de susceptibilidad antimicrobiana específicos para cada institución y en los factores de riesgo para patógenos multidrogo resistentes. También se deben considerar los efectos tóxicos, interacciones farmacológicas, el costo, la disponibilidad y la familiaridad del médico con el antimicrobiano que se desea utilizar. Como objetivo, la ATS y la ITSA del 2016 tienen como objetivo tratar de asegurar que más del 95% de los pacientes reciban terapia empírica contra los gérmenes más probables, que como ya los mencionamos anteriormente son la Pseudomonas aeruginosa, Bacillus gram-negativos y el Staphylococcus aureus meticilino resistente. La mayoría de los pacientes con neumonías adquiridas en el hospital o neumonías asociadas a ventilación mecánica deben recibir antibióticos durante 7 días, pudiendo indicarse una duración más corta o más larga dependiendo de la mejoría de los parámetros clínicos, radiológicos y de laboratorio para disminuir o evitar que el paciente tenga efectos adversos por el uso de medicamentos de manera prolongada y que podemos iniciar la terapia de descalación o descontinuar los antibióticos según el monitoreo de la procalcitonina en serie. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las estrategias que nos sugiere la ATS y la ITSA del 2016 para el manejo de las neumonías adquiridas en el hospital, que es muy similar al de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Lo que difiere o lo que debemos de tener en cuenta son los factores de riesgo, que son distintos para las neumonías adquiridas en el hospital y las asociadas a ventilación mecánica. La primera estrategia, que son la utilizada para aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo que aumenten la mortalidad, no han recibido antibiótico en los últimos 90 días, no tienen enfermedades pulmonares estructurales de base, ni tampoco factores de riesgo para el Staphylococcus aureus meticilino resistente,
En ello se debe emplear un agente con actividad para pseudomonas y para Staphylococcus aureus meticilino sensible. Dentro de estos tenemos la piperacilina tazobactam, el cefepime o la levofloxacina en las dosis indicadas. La segunda estrategia, que es para los pacientes que solo tienen factores de riesgo para el Staphylococcus aureus meticilino resistente, aquí debemos utilizar dos agentes con actividad contra pseudomonas y un agente con actividad contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, como la vancomicina o el linezolid. La tercera estrategia, que es para aquellos pacientes que tengan una enfermedad pulmonar estructural de base u otro factor de riesgo para infección por bacilos gram negativos, que estos pacientes deben recibir dos agentes con actividad contra pseudomonas y Staphylococcus aureus meticilino sensible. En este caso debemos hacerla con piperacilina tazobactam a 4.5 gramos intravenoso cada 6 horas o con cefepime 2 gramos intravenoso cada 8 horas, ceftazidime 2 gramos cada 8 horas, imipenem 500 miligramos cada 6 horas, meropenem 1 gramo cada 8 horas o aztreonam a 2 gramos intravenoso cada 8 horas. Más uno de los siguientes: amikacina, gentamicina, tobramicina, levofloxacina, ciprofloxacina o aztreonam a las dosis señaladas. Y la cuarta estrategia, que es para pacientes que tengan factores de riesgo que aumenten la mortalidad, como la necesidad de apoyo ventilatorio o shock séptico, que haya recibido tratamiento antibiótico en los últimos 90 días o que tenga algún factor de riesgo para infección por bacilos gram negativos multidrogo resistentes o Staphylococcus aureus meticilino resistente. En este caso se deben utilizar dos agentes con actividad contra pseudomonas y un agente con actividad contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ya sea vancomicina o linezolid. Ok, ahora hablamos del tratamiento empírico inicial de neumonía asociada a ventilación mecánica. La primera estrategia es para pacientes que no tengan factores de riesgo conocidos para patógenos multidrogo resistentes y que se encuentren en una unidad en la que menos del 10% de los bacilos gram negativos aislados son resistentes a un agente considerado para monoterapia y menos del 20% para Staphylococcus aureus meticilino resistente. En este caso utilizamos un agente con actividad contra pseudomonas u otros bacilos gram negativos y que tenga actividad para el Staphylococcus aureus meticilino sensible, que es la misma terapéutica utilizada en la estrategia 1 de la neumonía adquirida en el hospital. Tenemos la segunda estrategia, donde no hay factores de riesgo conocidos para patógenos multidrogo resistentes, pero con la diferencia de que tienen más del 10 al 20% de los cultivos aislados con Staphylococcus aureus meticilino resistente, o se desconoce la prevalencia de resistencia. En este caso utilizamos un agente con actividad contra pseudomonas y un agente con actividad contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. La tercera estrategia utilizada es para pacientes que tengan más del 10% de bacilos gram negativos aislados y que estos sean resistentes a un agente considerado para monoterapia o que se desconozca la prevalencia de resistencia, pero con aislamiento menor al 10 o al 20% para el Staphylococcus aureus meticilino resistente. En este caso utilizamos dos agentes con actividad contra pseudomonas y otros bacilos gram negativos. Y la cuarta estrategia, que es para pacientes que tengan algún factor de riesgo para patógenos multidrogo resistentes, como es el uso de antibióticos en los últimos 90 días, shock séptico, síndrome de distrés respiratorio del adulto, que tengan más de 5 días de hospitalización antes de la neumonía asociada a ventilación mecánica, pacientes con terapia de reemplazo renal agudo antes del inicio de la neumonía, que se encuentren en una unidad en la que más del 20% de los bacilos gram negativos sean multidrogo resistentes o más del 20% de los aislamientos para el Staphylococcus aureus sean meticilino resistentes o que se desconozca la prevalencia de resistencia de ambos. En este caso utilizamos dos agentes con actividad contra pseudomonas y con actividad contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente.
Ok, ¿qué debemos conocer de algunos de los antibióticos utilizados específicamente para la terapia empírica inicial? Los aminoglicósidos no se recomiendan como monoterapia ya que tienen poca penetración pulmonar y se debe suspender si el germen aislado es susceptible a beta-lactámicos. Las fluoroquinolonas antiseudomonal también se debe utilizar si se sospecha la infección por legionela. Y es importante que en aquellos pacientes en los que tengan enfermedad grave sin sospecha de legionela se prefiere un aminoglicósido en vez de una fluoroquinolona. Las polimixinas son agentes altamente útiles para patógenos resistentes como Pseudomonas acinetobacter o Klebsiella pneumoniae, y la colistina inhalada puede ser una terapia complementaria al tratamiento sistémico. Sin embargo, esto tiene poca evidencia. El Astronan es útil en ausencia de otras opciones. Este es un medicamento que debemos reservarlo cuando alguno de los otros fármacos contra bacilos gram negativos o antiseudomonales no esté disponible o no pueda utilizarse. Y debemos considerar el switch a vía oral cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, muestre mejoría clínica, tolere la vía oral. Y la elección del antibiótico que se va a utilizar para la administración oral debe basarse en la susceptibilidad y debe ser parecido a la familia de antibióticos que veníamos utilizando anteriormente. En un estudio que se realizó y que fue aprobado por la FDA, ellos combinaron una cefalosporina más un inhibidor de beta-lactamasa, que es la ceftazidime avibactam. Este fármaco fue aprobado por la FDA para el tratamiento de neumonía nosocomial basado en el ensayo REPROOF. Este es un ensayo aleatorizado multicéntrico que se realizó en 879 pacientes con neumonías adquiridas en el hospital y asociadas a ventilación mecánica, y evaluaron las tasas de curación clínica y la mortalidad. Ellos compararon 2 gramos de ceftazidime más 500 miligramos de avibactam cada 8 horas versus el uso de meropenem cada 8 horas mediante infusión por 7 a 14 días. Y los resultados fueron que un tercio de los patógenos gram negativos fueron susceptibles a ceftazidime avibactam y resistentes al ceftazidime solo. Y también el ceftazidime avibactam proporciona una cobertura mucho más amplia en comparación al ceftazidime solo, por lo que es un medicamento útil en las neumonías adquiridas en el hospital y asociado a ventilación mecánica. Sin embargo, bueno, nosotros en nuestra institución no contamos con este medicamento y no hemos tenido la oportunidad de probarlo. Pero es importante tenerlo en cuenta para utilizarlo. Otras cosas que nos recalcan las nuevas guías es que las infusiones prolongadas para el tratamiento empírico son utilizadas como una estrategia para mejorar el potencial antimicrobiano y así optimizar el efecto farmacodinámico de los fármacos. Los medicamentos que se pueden utilizar para esto son los carbapenémicos como el meropenem y el imipenem, las cefalosporinas como la cefepime y la piperacilina tazobactam. Y también el uso de los antibióticos en aerosol, que sin embargo no existe una alta evidencia, pero en algunos estudios que se han realizado han mostrado mejoría en los pacientes. No han mostrado una mejoría en cuanto a la mortalidad por sí solos, pero sí han mostrado que pueden ser una terapia complementaria en las neumonías causadas sobre todo por bacilos gram negativos multidrogo resistentes, ya que aumentan las concentraciones del antibiótico a nivel pulmonar, y también es útil en aquellos pacientes que tengan cultivos con concentraciones mínimas inhibitorias altas. Dentro de los que se han utilizado son la colistina, la polimixina y los aminoglicósidos. ¿Qué debemos tener en cuenta que aumenta la mortalidad en los pacientes con neumonías adquiridas en el hospital y asociada a ventilación mecánica? Que muchos de estos pacientes ya tienen enfermedad grave al momento del diagnóstico, tienen múltiples comorbilidades, pueden estar en el contexto de una bacteremia, tienen infecciones causadas por microorganismos que son multiresistentes, también se asocia a una elevada mortalidad cuando los pacientes tienen infiltrados multilobares cavitantes o rápidamente progresivos, y cuando se retrasa la terapia antimicrobiana efectiva. Es por esto que se hace un énfasis en el inicio temprano de la terapia
contra los gérmenes probables de neumonías adquiridas en el hospital y asociada a ventilación mecánica. Y bueno, es importante tener en cuenta las causas de fracaso terapéuticos en nuestros pacientes. Uno, que estemos ante la presencia de patógenos resistentes como bacterias, micobacterias, hongos, virus, y que estemos utilizando una terapia inadecuada antimicrobiana, que hayamos realizado un diagnóstico incorrecto. Es por eso que debemos realizar diagnóstico diferencial en los pacientes hospitalizados ante la presencia de un nuevo infiltrado radiológico, como es las atelectasias, que pueden asociarse a fiebre y son las causas más frecuentes de infiltrados radiológicos nosocomiales, teniendo en cuenta que desaparecen 48 horas después de la fisioterapia respiratoria. Los síndromes de distrés respiratorio agudo en fase fibroproliferativa, que también se asocian a fiebre, infartos pulmonares, la hemorragia pulmonar, el edema pulmonar atípico, los derrames pleurales, las cardiopatías descompensadas y las bronquiolitis obliterantes criptogenéticas, que también nos dan un patrón en vidrio esmerilado, entre otras cosas. Y la presencia de las complicaciones, como por ejemplo los empliemas, los abscesos pulmonares, las neumonías necrotizantes, que bueno, pueden también asociarse o ser una causa de fracaso terapéutico. Y bueno, como esto concluimos el tema de neumonías adquiridas en el hospital y asociadas a ventilación mecánica. Espero que les sea de provecho.